dinámica molecular y análisis de acoplamiento molecular, que son de las técnicas que más empleamos. Como resumen de lo que les voy a comentar el día de hoy, voy a hacer una introducción acerca de lo que son estas proteínas acopladas, de estos receptores, perdón, acoplados a proteína G, o en inglés, como con sus siglas lo dices, GPCRs. Hablaré un poco de los miembros de la familia A, la cual es la familia más extensa, de esta superfamilia de proteínas membranales. Les voy a hablar de estos estudios computacionales que hacemos para poder investigar acerca de estas interacciones moleculares que tienen y un poco elucidar su funcionamiento. Y para finalizar, pues les daré un ejemplo de un proyecto que hemos trabajado los últimos años. Bueno, como les comentaba, yo desde el doctorado personalmente estuve estudiando estas proteínas y la verdad es que desde un inicio completamente capturó mi interés porque creo que son unas proteínas bastante especiales que cumplen muchísimas funciones en el organismo. Les voy a mencionar algunas. Y desde ahí, pues la verdad es que después de mi doctorado y demás, he seguido con estas líneas de investigación porque creo que es un tema relevante y sobre todo que tiene muchísimo para explotar, ¿no? En cuanto a investigación se debe. Ok, les voy a comentar. Estos receptores acoplados a proteína G o GPCRs, mejor por sus siglas en inglés, pertenecen a una de las familias más grandes de proteínas en mamíferos. Se componen por 7 hélices transmembranales, como lo podemos ver en color verde limón en el diagrama, y van a estar acoplados a esta proteína trimérica que está en color púrpura. Si ustedes pueden ver ahí las 3 subpartículas, alfa, beta y gamma. Entonces, están acoplados a esta proteína G, que es trimérica, como les mencionaba, y que al momento de ser activado lo que va a hacer es disociarse de la proteína. Estas proteínas, entre otras funciones, lo podemos destacar, son activadas por ligandos, hormonas, luz o cualquier estímulo del exterior de la célula, lo cual va a tener un efecto intracelular y lo vamos a poder ver en las cascadas de señalización. Ok. Hay varias clasificaciones de estas proteínas transmembranales. Realmente unos las pueden clasificar a nivel secuencial, otros más a nivel de señalización. En este caso les presento una clasificación en cuanto al sitio de unión, es decir, en dónde se van a unir estos ligandos que les comentaba. En este caso, la familia A, como ustedes pueden ver, el sitio de unión está más hacia la parte exofacial. En la familia C está más hacia la parte extracelular, por así decirlo, pero un poco más abajo en comparación a la familia C. Entonces, podría ser un sistema de clasificación en cuanto al sitio de unión, de los ligandos, hormonas o cualquier otro componente que los pueda activar. Ok. Bueno, como podemos ver en esta gráfica, algo que siempre capta mucho la atención es que estos receptores acoplados a proteína G actualmente representan casi el 50% de interés de los fármacos en el mercado. Es decir, en la gran mayoría, tanto de la academia o de industria farmacéutica, al menos o en promedio, el 50%, es decir, la mitad de su investigación, va a tener como target o blanco estos receptores. Si ustedes pueden ver en el diagrama la gráfica pastel, podemos ver que hay otras proteínas, efectivamente, están canales iónicos, transportadores, fosfatasas, quinasas, receptores nucleares, muchísimas otras proteínas. Sin embargo, estos GPCRs pues tienen un papel fundamental. ¿Y por qué es? Pues porque, como lo pueden ver en la parte derecha, están presentes en muchísimas funciones en el organismo: visión, olfato, regulación de comportamiento, funciones automáticas desde presión arterial, procesos digestivos, regulación inmune, desórdenes neurológicos, y cáncer y muchísimas patologías. Es decir, están presentes pues, de una manera muy crítica y significativa.
Un punto importante, tomando en cuenta este tema de investigación, es que en el año 2012 se le dio el Premio Nobel de Química precisamente a estos investigadores, a Robert Lefkowitz y Brian Kobilka, por los estudios en estos receptores, los GPCRs. Ellos empezaron a elucidar estas vías de señalización y gracias a ello obtuvieron el Premio Nobel pues hace unos años, ¿no? Y a partir de ahí el campo de investigación ha sido inmenso y bastante abundante. Ok. Me gustaría también recalcar este punto, lo cual es las estructuras cristalográficas que tenemos disponibles actualmente de estas proteínas. Como les mencionaba, son proteínas membranales y con esto quiero decir que el proceso de cristalización es muy complicado. Ajá. Como ustedes sabrán, para poder cristalizar una proteína hay que purificarla, hay que obtener una cantidad abundante y es así poder intentar tener cristales, que no es un método automático, lleva muchísimos procesos. Les estoy hablando que en promedio tardan de 6 a 10 años en poder tener cristales de estas proteínas. ¿Por qué? Porque también tienen que quitarla, solubilizar la membrana. Ajá. Entonces, estos métodos son bastante complicados a nivel de biología molecular y eso hace que sea muy tedioso, muy complicado obtener sus cristales. En el caso de estos GPCRs, les hablo que en el genoma humano se habla un aproximado de 1000 GPCRs en promedio. Obviamente hay muchos que no se conocen, pero en promedio al menos hay unos 1000, al menos en el genoma, y solo unos pocos han podido ser cristalizados. Les pongo ahí en la diapositiva unos ejemplos de 8 receptores cristalizados. El primero y el que recalco es el de la rodopsina bovina porque fue el primer GPCR que se pudo cristalizar en el año 2000, es decir, hace 20 años. Y este ejemplo es muy interesante, no solo porque la rodopsina es un GPCR particular. La rodopsina está presente en los conos que tenemos en los ojos y que nos permiten ver, y esta rodopsina es activada por la luz, es decir, gracias a la rodopsina nosotros podemos ver. Ajá. Este GPCR entonces se activa por la luz, a diferencia de los otros GPCRs que les mencionaba, ¿no? Que usualmente es con ligandos, con hormonas o con cualquier otro tipo de compuesto. En este caso, la rodopsina es activada por luz y evidentemente es una proteína que se expresa de manera abundante en los conos y es por eso que fue el primer GPCR en elucidarse. Uh-huh. A partir de aquí se han podido cristalizar otros, pero como les decía, hay bastantes limitantes a nivel de biología molecular porque son receptores de membrana. Uh-huh. Pongo entonces hacia el otro lado, en el caso de receptores de vasopresina, son 3 subtipos, el B1A, B1B y el B2. No tenemos ningún cristal disponible en el Protein Data Bank y es aquí donde cobra aún mayor importancia. Gracias. El que tengamos precisamente... Aquí lo tenemos, como les mencionaba, son 3 subtipos, ajá, y no tenemos ningún cristal disponible actualmente, ¿no? Por todas las limitaciones que les comentaba. Otro punto interesante de estos receptores, y también que va en correlación a los cristales que tenemos disponibles de estos GPCRs, es que, como ustedes sabrán, las proteínas son dinámicas, ajá, es decir, siempre están en distintas conformaciones y en estas transiciones los GPCRs van a estar en una conformación activa y en una conformación inactiva. Es decir, cuando está activo es como les mencionaba, está el ligando o está la hormona que hace un cambio conformacional y en cambio la conformación inactiva lo que va a hacer es que efectivamente pues esté en otra posición muy diferente. Ajá. Con esto quiero decir también que hay cristales en forma activa de la proteína y hay cristales en forma inactiva. Y ahora les voy a hablar un poco de esas técnicas computacionales que nos permiten investigar
un poco más acerca de estas proteínas tan interesantes, ¿no? Voy a iniciar con modelado molecular. Como les decía, al ser proteínas tan importantes y no hay cristales, uno de los métodos que más que usamos en el laboratorio y en otros laboratorios en el mundo es modelado molecular. Ajá. El modelado molecular nos va a permitir obtener modelos tridimensionales de estas proteínas. ¿Qué quiero decir? Que son predictivos, porque obviamente el cristal pues, es la manera más fiable que podemos tener de una proteína, ¿no? Pero si no existe, gracias al modelado molecular, podemos obtener modelos predictivos de estas proteínas y podemos hacer cualquier otro análisis computacional, lo cual es muy relevante, ¿no? Les voy a mencionar en la próxima diapositiva este tipo de metodología que se puede usar. Hacemos también simulaciones de dinámica molecular, lo cual brevemente consiste en estudiar el comportamiento de nuestras proteínas a un nivel fisiológico, es decir, tratar que a nivel teórico podamos tener una representación lo más parecido a lo que sería en la realidad, ¿no? A nivel fisiológico. En este caso, aquí sería proteínas en presencia de una bicapa lipídica, agua y iones. Y por último, también lo que hacemos son simulaciones de acoplamiento molecular o docking, en lo cual lo vamos a ver después en otras diapositivas. Principalmente es predecir esa unión que pueda tener ligandos, hormonas, por nuestro receptor de interés. Inicio con modelado molecular. Como les decía, es una de las primeras técnicas que utilizamos. ¿Por qué? Porque si está ausente este cristal, esta estructura cristalizada, no es limitación para que yo pueda hacer otros estudios computacionales o in silico, ¿no? De los primeros pasos que vamos a hacer es primero buscar si tenemos una proteína que tenga un buen porcentaje de identidad y de homología. ¿Por qué? Porque si yo tengo un 60 o 70% de homología con otra proteína, puedo usar de modelo o templete esa otra proteína para que yo pueda elucidar y decir, puedo sacar esta proteína. De las primeras fases que se hace son alineamiento de secuencias. Con esto se estudia estos porcentajes de identidad y homología y se puede tener, como les decía, un modelo representativo o predictivo. ¿Cuáles son de las metodologías que más se usa? Bueno, les puedo comentar a grandes rasgos. Por ejemplo, está el Modeler, que es un programa muy utilizado para modelado molecular, Rosetta o iTizer. En general, hay dos metodologías. Por ejemplo, la de iTizer le llamamos AB Initio, lo cual quiere decir que prácticamente de una secuencia FASTA el programa va a generar un modelo 3D representativo, pero no va a tener ningún templete. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, también es el caso que hay proteínas que no se parecen a ninguna otra que está disponible en el PDB. No hay nada de información. Entonces, la única manera que podemos obtener un modelo 3D es teniendo o usando servidores ab initio que nos permitan tener un modelo predictivo. Del otro lado, tendríamos también, por ejemplo, esta metodología que es el threading en inglés, que sería como un enhebramiento en español. Y lo que va a hacer es, imagínense ustedes que van a introducir la secuencia FASTA de su proteína y lo que va a hacer el programa es como virtualmente cortar por pedazos la estructura primaria de la proteína y va a decir, bueno, este segmento se parece, no sé, al receptor estamínico tal, ¿no? Y este otro segmento a otra proteína. Y entonces al final va a armar como un rompecabezas con eso que encuentra parecido a las secuencias. Más o menos esa es la idea. En cuanto a Modeler, lo que más se recomienda es tener un templete, que es lo que les decía. Si yo tengo una proteína que es homóloga en un 70, un 80%, es lo más recomendable poder usar un programa más fiable y tener un templete y el modelo predictivo es aún mejor, ¿no? Esas serían a grandes rasgos las opciones. Otro punto representativo, ya tengo mi modelo 3D. El punto crucial es la validación. ¿Por qué? Porque si mi modelo predictivo está mal, todos los estudios que yo haga después van a estar mal, ¿no? Ya sea docking, dinámica molecular, va a ser mal.
Aquí les pongo un ejemplo básico que todos conocemos, desde el análisis de los gráficos de Ramachandra, ¿no? Como pongo ahí bien en la diapositiva, se puede visualizar todas las posibles combinaciones de los residuos, ángulos diédricos, sí, contra los ángulos phi, y de cada aminoácido. Brevemente, entre más residuos caigan en este porcentaje permitido de todas estas conformaciones, podemos tener una mayor fiabilidad en nuestro modelo 3D, ¿no? En caso contrario, y si hace una evaluación más concreta y no sirve el modelo, quiere decir que no lo podemos usar posteriormente, ¿no? Ni para docking ni para dinámica, porque los resultados no van a ser confiables, ¿no? Entonces, así como hacemos validaciones a nivel experimental, tenemos que hacerlo a nivel teórico. Y en cuanto a dinámica molecular, también les comento que es una de las técnicas que aún se utiliza muchísimo y desde hace años. Me gustaría comentarles o dar énfasis en esta parte, ¿no? Como les comentaba, las proteínas son macromoléculas que van a ser dinámicas y flexibles, es decir, van a estar en todo tiempo transitorio, activas, inactivas y en muchísimas fases, ¿no? Intraaccionarias. Les muestro aquí lo que es un paisaje energético de la proteína. Ajá. Desde un mínimo local, mínimos locales, perdón, a mínimos globales. Como ustedes sabrán, este es un poco abstracto de decirlo, ¿no? Porque el decir que yo aseguro llegar a un mínimo global es prácticamente imposible. No hay manera de probarlo a nivel teórico, físico, ¿no? Lo que sí hacemos es intentar que a través de métodos teóricos nos acerquemos mucho más a estas partes, ¿no? Que son mínimos globales y que nos permitan tener una conformación de la proteína mejor energéticamente hablando, ajá, que sea más favorable energéticamente hablando. ¿Por qué? Porque sabemos que esto permite tener estudios más fiables, ¿no? Y más realísticos. La parte de dinámica molecular, pues como ya, de hecho, la charla anterior fue acerca de ecuaciones y lo que se utiliza, ¿no? Me gustaría recalcar principalmente la dinámica molecular. Lo que va a hacer es va a estudiar y va a resolver la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, y mediante un método determinístico lo que vamos a hacer es predecir el comportamiento de la proteína de un estado 0 a un estado 1, 2, 3, 4 y así consecutivamente. Lo que va a hacer entonces, en resumen, es un método de iteración todo el tiempo. Ajá. De coordenadas 0, posición 0, voy a tener posición 1, ¿no? Momento 1 y así sucesivamente, iterando lo que es la segunda ley de Newton. Como decía aquí, obteniendo las nuevas posiciones y velocidades. Del otro lado, bueno, tengo más que nada una metodología general de lo que hacemos cuando se hace una dinámica molecular, ¿no? Partimos de coordenadas iniciales, que no es más que un PDB, ¿no? Yo ya tengo el modelo de mi proteína. Esas serían mis coordenadas iniciales, una minimización de esa estructura que, como le comentaba, cuando yo hablo de minimización a nivel teórico es esa relajación y es una conformación favorablemente energética, ¿no? Que sea energéticamente hablando, posiciones iniciales, un método de dinámica molecular que también son, en este caso son campos de fuerza, que les voy a comentar más adelante a lo que se refiere, pues una resolución de campos de fuerza, equilibración y posteriormente lo que es una producción propiamente de la dinámica. Otro de los puntos que me gustaría comentarles es, hay varios parámetros que tenemos que considerar cuando hacemos una dinámica. La dinámica me gustaría que la consideraran como una película de su proteína. De hecho, así se ve, ¿no? Nosotros si lo vemos en un visualizador como un BMD o algún otro, lo que vamos a ver es cómo se mueve la proteína en un tiempo determinado. Hablamos que, por ejemplo, para ver ciertos fenómenos a nivel fisiológico, realmente se requieren trayectorias de mucho tiempo. Esto es complicado. Ajá. Les pongo
o les pongo, les comento, generalmente las trayectorias que corremos son de nanosegundos, pero en lugares donde tienen muchísimos recursos, hablo de laboratorios ya a nivel mundial, incluso han podido correr microsegundos o ya segundos de las proteínas. Ajá. Entonces, si en general corremos trayectorias de nanosegundos, vemos que, para que se den una idea, para ver enlaces tipo vibracionales, hablamos que se requiere de un picosegundo, vibraciones colectivas, un rango de picosegundos, transiciones conformacionales, a lo mejor un inicio, porque tampoco puedes ver toda la transición, pero un inicio se puede ver en rango de picosegundos, ¿no? Una catálisis enzimática ya requiere microsegundos, es decir, en una computadora normal yo no podría ver esto, es imposible, ¿no? Técnicamente hablando, entonces no podría ver esto. Un proceso de unión de ligando completo, es decir, desde el reconocimiento y desde cómo se adapta, requiere incluso micro o miles de segundos, si es que lo quieres ya a nivel detallado, y un plegamiento de proteína a nivel de segundos, es decir, casi imposible de verlo, ¿no? Sin embargo, con esto no quiere decir que no podamos obtener información estructural, ¿no? Porque estos son fenómenos pues más específicos o más concretos, ya complejos, ¿no? A nivel fisiológico. Ok, entonces aquí tengo un ejemplo de una simulación, ¿no? Es una lisosima en agua explícita. Se dan cuenta, tenemos una proteína, las moléculas de agua que lo rodea. Lo que les comentaba, dependiendo del sistema, va a tener componentes o no. En este caso no es una proteína de membrana, entonces por eso no tenemos la bicapa, como en el caso de GPCR, es que se tiene que incluir una bicapa para las simulaciones, ¿no? Y de los muchísimos usos que podemos encontrar es a nivel estructural, ¿no? Les voy a hablar en algunos resultados que obtuvimos en un proyecto, la flexibilidad de los residuos a lo largo de la trayectoria, los efectos del solvente, algún tipo de reacciones químicas, canales iónicos, termodinámica, espectroscopía, NMR, muchísimas aplicaciones actualmente. Realmente, pues podemos indagar, podemos obtener mucha información junto a nivel experimental. Siempre lo que buscamos, ¿no? Que pueda enlazarse y coordinarse esa información y se pueda tener información aún más detallada. Ok, en cuanto a docking o este acoplamiento molecular que hacemos, pues no es más que una técnica computacional que evidentemente va a predecir esa orientación energética entre un receptor y un ligando. Es un reconocimiento molecular entre ambos. Y aquí lo marco, ¿no? Evidentemente son constantes de disociación, asociación-disociación, que ya sabemos, debe estar en interacción continua con el objetivo de dar un efecto, ¿no? En este caso, en los GPCRs, pues son cascadas de señalización y son muchísimos otros resultantes. En cuanto a docking se refiere, pues me gustaría comentarles que es muy usado, por ejemplo, desde elucidar o investigar los pasos de transducción de señales. En este caso aquí podemos ver algunos. Y desarrollo de nuevos fármacos también. ¿Por qué? Porque en desarrollo de nuevos fármacos lo que vamos a hacer es tener una biblioteca no de 10 compuestos, hablo de miles de compuestos, ¿no? Entonces, la manera o una de las técnicas más usadas actualmente es poder dockear o poder hacer este docking, pero con muchísimas bases de datos, ¿no? Hablo de 10,000, 100,000 compuestos que podamos predecir su afinidad. Ok. Y bueno, me gustaría comentarles por qué el docking es de los métodos más usados actualmente, pues porque el tiempo es bastante accesible para hacerlo. Les hablo que, no sé, a lo mejor en correrlo y demás, si tienen unos 15 minutos, pues correr uno, teniendo todos los parámetros disponibles y todo a la mano, es posible hacerlo de una manera rápida. Se puede alcanzar un mínimo global de energía, aunque esto sea un poco abstracto, como les mencionaba, podemos acercarnos a este nivel global de energía. Los cálculos de energía libre se correlacionan bastante bien con los resultados experimentales, eso lo han visto en muchísimas publicaciones y a lo largo de todos estos años que se han venido involucrando más estos métodos computacionales, ¿no? Y bueno,
de lo que se emplea o la metodología general, obviamente es una búsqueda de algoritmos, es una exploración conformacional, porque de hecho cuando uno hace un docking, lo que va a hacer es un promedio. Imagínense que el programa lo que va a hacer es, va a empezar a hacer los poses de los ligandos, todas las posibilidades en la proteína. Al final va a sacar un promedio de esa exploración conformacional y te da un resultado, ¿no? Algo predictivo. Lo vamos a ver más adelante. Generalmente, por ejemplo, los programas como Autodoc o Glide, lo que hacen es este valor energético, que es el delta G, o energía libre de Gibbs, lo que va a hacer es, entre más negativo, que es decir, más favorable energéticamente hablando, quiere decir que el ligando pues, va a tener una interacción, ¿no? con la proteína. En este caso también va a tener una función de evaluación automática, que es el scoring, y lo que va a hacer, o el objetivo también final, es ese ranking de poses, ¿no? Es decir, podemos hacer un listado también de los ligandos que sean más favorables energéticamente hablando. A manera global, pues lo que hace es, imagínense que es una rejilla, es decir, yo pongo mi punto central de docking, hago una rejilla, en todo este cubo que tenemos en la pantalla, y dependiendo la definición o las dimensiones de nuestra caja, el programa va a rastrear todos los espacios y nos va a poder sacar un promedio de cuál sería esa unión predictiva. De los métodos generales, pues está esa búsqueda global, una simulación templada, algoritmo genético, que es de los más usados. De hecho, el programa Autodoc lo utiliza, y gradiente conjugado, ¿no? Esto es de manera más general los algoritmos que se utilizan ya a nivel de docking. Como ventajas, pues les podría comentar que efectivamente permite localizar ese sitio de unión de un ligando en la proteína que estemos estudiando. Es un método relativamente rápido y confiable, y es posible obtener también esas nos permite sobre todo obtener esas interacciones de modo de unión, como lo tenemos aquí, que a nivel experimental simplemente no podría ser posible, ¿no? Es decir, necesitamos de ambas técnicas para tener un mejor conocimiento de cómo está conformado, en este caso, nuestro sitio de unión. En cuanto a desventajas, pues les podría decir que hay programas ahora que sí manejan tanto la proteína flexible y lo ligando flexible, pero la gran mayoría lo que hace es tener a la proteína estática, y los ligandos van a estar haciendo los poses correspondientes, ¿no? ¿Por qué? Porque computacionalmente es bastante vasto. Entonces, la gran mayoría de los programas no lo permiten. Obviamente también está el punto de que las ecuaciones de scoring no son perfectas. Hay muchos parámetros que son ignorados, y no son ignorados porque no querramos incluirlos, sino el problema es que computacionalmente es muy problemático ponerlos. Entonces, pues es lo que hay, pero actualmente son métodos predictivos muy confiables, y uno de los usos que más empleamos en el laboratorio es lo que les llamaba ese ranking, ¿no? Es decir, yo puedo tener una lista, iniciar con una lista, no sé, de 10,000 compuestos a lo mejor, y gracias a los estudios de docking puedo hacer ese virtual screening o cribado virtual que me permita únicamente enfocarme en los ligandos que pudieran ser más promisorios dependiendo este nivel, ¿no? Este delta G, que es la predicción de esa unión, de ese reconocimiento de mi ligando con esa proteína, y pues es uno de los usos que más se le da, ¿no? Ya a nivel computacional. Ok, y bueno, ya hablando de las técnicas y demás, pues me gustaría compartir con ustedes brevemente este proyecto que usamos efectivamente tanto modelado molecular, tanto simulación, ¿no? Simulación, MD Simulations, y acoplamiento molecular o docking, para que vean más que nada la aplicación, ¿no? Porque no solo es la parte teórica, sino también la parte de aplicación. Brevemente, pues usamos, en este caso, estábamos interesados en estudiar los receptores de vasopresina, que son activados por la hormona
vasopresina, ABP por sus siglas. Como les había comentado, estos receptores eran de 3 subtipos, el B1A, B1B y B2. Cada uno se encuentra localizado en el organismo en distintos lugares. Y aquí principalmente la opción era estudiar a este receptor B2, este subtipo. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos dimos cuenta que no estaba cristalizado, es decir, si uno se va al Protein Data Bank, no está cristalizado, y ninguna de las proteínas se parecía, es decir, ninguna otra proteína tenía el 70-80% de homología, que quiere decir que no puedo usar ningún templete. Entonces, lo que tuvimos que hacer es irnos un software especializado como el GPCRI Tizer, que ya les tengo la referencia, y generar un modelo predictivo, que aquí lo tenemos, de este receptor de vasopresina B2. Por métodos también moleculares, lo que hicimos es incluir el puente disulfuro, que ya está confirmado a nivel experimental. Validamos ese modelo desde lo que les mencionaba, desde los plots de Ramachandran y otros servidores. ¿Por qué? Porque ya les había dicho, la validación es crucial para que podamos seguir haciendo los demás estudios. Y finalmente pudimos darnos cuenta que sí correspondía esa distribución de residuos con la secuencia, al igual que todos estos resultados estructurales, para poder pues seguir con los estudios, ¿no? Lo que se hizo también después es, obviamente, incluir a esta proteína en una bicapa lipídica, porque es una proteína de membrana, y moléculas de agua y iones. Específicamente para esta simulación, como lo pongo del lado derecho, lo refinamos con un programa de simulación molecular, que es el NAMD 2.6. Los campos de fuerza son estos. Un campo de fuerza, para que se den una idea, así como el docking utiliza algoritmos, que es lo que va a resolver estos poses de los ligandos. Bueno, un campo de fuerza es una ecuación que involucra las fuerzas enlazantes y las no enlazantes. Entonces, cada programa tiene distintos campos de fuerza, ¿no? En este caso, NAMD utiliza este charm 22 para proteína y para lípidos este charm 27. Para esta simulación usamos esta bicapa de POPC. Fue ionizado obviamente a 0.15 molar, que es la concentración de cloruro de sodio fisiológica, y ya usamos pues estos otros parámetros teóricos para dejarla correr. Ok. Aquí me gustaría presentarles qué es lo que se puede ver de una dinámica, ¿no? En este caso, yo en este inciso, en el A, el primero, tengo un estudio de root mean square deviation, en el F, root mean square fluctuation, y por último, un radio de giro. ¿Qué es lo que voy a estudiar a grandes rasgos? Es el comportamiento de mi proteína en esa trayectoria. Recuerden que, como les había dicho, la dinámica no es más que una evolución de tu proteína. De un tiempo 0, 1, 2, 3, 4, lo que yo quiera correr la proteína. Entonces, esto nos dice o es un indicativo del comportamiento estructural de la proteína. En este caso es la evolución o la estabilidad de los carbonos alfa a lo largo de la trayectoria. Únicamente los carbonos alfa de la trayectoria. ¿Por qué? Porque obviamente es los que son más estables dentro de la proteína. Entonces, para rastrear ese comportamiento, usualmente se usan estos parámetros estructurales. En el inciso B, como podemos ver que este es root mean square fluctuation, el indicativo que nos va a decir es qué tanto se mueven todos los residuos, porque aquí está del residuo 1 al fin, aquí va del 1, en este caso al 428, 400 y cacho, nos va a decir cómo se comportan los residuos, cuál es su flexibilidad a lo largo de esta trayectoria. Y por último, el radio de giro nos dice qué tanto se compacta esa proteína, por ejemplo, en ese rango de tiempo que yo le esté corriendo. Otro punto importante, pues obviamente es explorar ese sitio de reconocimiento dentro de este receptor. Y en este trabajo, por ejemplo, lo que hicimos fue estudiar una familia de 119 antagonistas que ya se había reportado a nivel experimental, todos ellos similares a esta benzazepine, que, bueno, lo que son psicotrópicos que se utilizan principalmente
para ansiedad, para insomnio, para estados afectivos y demás, incluso epilepsias. Y a partir de este compuesto lo que se hizo es incluir otros compuestos, de tal manera que son 14 subgrupos de la familia, y ahora estudiar cómo se van a unir a mi receptor. Ajá. Todos ellos. Y aquí, pues evidentemente, viene la aplicación de docking, ¿no? O acoplamiento molecular. Entonces, lo que hicimos es emplear el programa Autodock, que es de los más utilizados, hacer nuestra caja de simulación con estas dimensiones. Para este caso, por ejemplo, el docking fue focalizado en esta fenilalanina 307. ¿Por qué? Porque ya había información experimental que este residuo es crítico para el reconocimiento molecular. Ellos lo vieron en los experimentos y entonces nosotros a nivel teórico podemos focalizar esa parte. La rejilla, que es esta que les comentaba, que es como dividir este cubo en distintos espacios, es con estas dimensiones de 0.375 Armstrong. Y al final, como en todos los métodos teóricos que les decía, es un promedio de todos esos poses de ligando. Entonces, de todas estas evaluaciones, al final lo que tenemos es el delta G, o ese número que nos puede decir energéticamente si es favorable un ligando o no, ¿no? Entonces aquí, bueno, creo que se distorsionó un poco la imagen, pero brevemente sería varias poses de estos 119 ligandos que les comentaba, o más bien un representativo de las familias que les decía, y gracias al docking podemos ver esos cambios, ¿no? De cómo se une los compuestos en el distinto sitio, ¿no? En este caso, dentro del receptor de vasopresina 2. ¿Cómo se puede elucidar? Bueno, pues de acuerdo a estos estudios de docking o acoplamiento molecular, se pudo obtener que los residuos tales como esta valina 290, prolina 199, 301, todos estos son cruciales para el reconocimiento de la gran mayoría de los ligandos. Entonces, esta información es muy interesante porque, como les decía, son partes que a nivel experimental realmente no podríamos obtener tan fácilmente, ¿no? Otro de los puntos es que los residuos también, que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque juegan o interactúan de una manera importante hidrofóbicamente hablando. Son estas fenilananinas 287 y la 207. Y bueno, les pongo el ejemplo. Este trabajo lo publicamos hace tiempo, pero aquí está la cita. Y por si alguno de ustedes tiene más dudas o le gustaría, no sé, tienen alguna duda o les interesa algo, pues con todo gusto lo podemos platicar. Este es lo que publicamos precisamente de de receptor de vasopresina beta 2. Y bueno, me gustaría concluir primero que nada por recalcar esa parte, ¿no? De estos receptores, el papel fundamental que tienen en muchísimas funciones del organismo. No por nada representan un blanco para el tratamiento de muchas enfermedades. Y pues también la importancia de estos métodos insílicos o computacionales, ¿no? Que nos permiten realmente estudiar el reconocimiento molecular. En este caso fue para el receptor beta B2 y 119 antagonistas, elucidar qué tipo de interacciones están haciendo en este sitio de unión. Y pues ya más adelante o para perspectiva, obviamente esta información es guía para nuevos fármacos que pudieran tener como blanco este receptor, ¿no? Entonces es información que podemos unirla también con métodos teóricos. Bueno, es una foto del equipo de trabajo que tenemos ahí en la Escuela Superior de Medicina, que está el doctor Correa, bueno, todos los doctores que conformamos el laboratorio. Y pues muchas gracias por su atención y pues si tienen dudas, con todo gusto. Gracias. ¿Alguna pregunta?
¿Cómo abordan la problemática de a veces cuando, bueno, se asume que cuando uno hace un modelado, se busca siempre las estructuras o las conformaciones de menor energía. Sin embargo, se ha visto que no siempre son las de menor energía las que están activas, ya sea que la proteína o la conformación del fármaco están en una estructura de alta energía. Entonces, ¿cómo abordan ese problema a la hora de hacer modelado? Sí, es muy buena tu pregunta. Como les comentaba, realmente no hay manera de asegurar, incluso que una proteína esté en un estado 100% activo o inactivo. No hay manera. Un mismo cristal, como sabemos, de hecho hay varios cristales, por ejemplo, de una proteína en forma activa, o varios cristales en una proteína que está en estructura inactiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde el momento en que se cristaliza una proteína, depende también con qué se está cristalizando. Hablo de anticuerpos, hablo de ligandos, hablo de lisosimas. Es decir, es muy ambiguo pensar eso. Lo que hacemos es acercarnos a una conformación más favorable, que es la que pensamos por los métodos teóricos que les comentaba. Sin embargo, no hay garantía de que decir esta es la más favorable, no hay manera, ¿no? Es un método, vamos, un poco diferente de poder determinarlo, pero sí te acercas a un punto que podría ser práctico para que puedas hacer los análisis teóricos, ¿no? En redes, en la transmisión en vivo sí hay algunas preguntas. De hecho, algunas son relacionadas con la que acaban de hacer. Luis Hernández, por ejemplo, nos dice, si no existe información sobre la estructura de la proteína, ¿cómo se sabe qué estructura modelada es la que adoptaría la proteína en realidad? Y Juan Bermúdez hace una variante de la misma pregunta que dice, si existen varios cristales de una proteína, pero en diferentes condiciones, ¿qué criterios deberían usarse para seleccionar el mejor cristal? A ver, la primera. La primera era si no existe información de la proteína, ¿cómo se sabe que la estructura modelada es la que adoptaría la proteína en la realidad? Buena pregunta. A ver, como les comentaba, al momento de hacer un modelo 3D, no hay manera 100%, por así decirlo, de decir va a ser porque el cristal es el método más definitivo, ¿no? El cristal es una estructura atómica de todos los átomos de la proteína, entonces es un modelo predictivo, no hay manera de poderlo al filmar así, pero sin embargo todos estos métodos computacionales sí nos ayudan a tener estos modelos 3D que pueden ser usados sin ningún problema. Pregunta Juan Bermúdez también, ¿cuál es el porcentaje mínimo de aminoácidos en el gráfico de Ramachandran para decir que es un buen modelo? Ok, generalmente, bueno, lo que hacen es, como le mostraba el cuadrante, se tomaría bien, idealmente, mínimo que el 90% de los residuos caigan en una zona permitida, pero incluso si 95%, o sea, entre más te acerques al 100 es lo más fiable. Y nos pregunta Jessica, ¿puede hacerse o es válido un modelo en el cual las proteínas tienen una baja homología pero alta identidad? ¿Cuál es el porcentaje mínimo para que sea válido el modelo? Ok, en general se requiere 60% mínimo de homología, de identidad, perdón, para tener un modelo que sea lo más cercano a la realidad. Si tenemos mayor porcentaje, qué mejor, ¿no? Pero sí se busca mínimo 60%. Y ya finalmente pregunta Jessica Felizola también, ¿en qué consiste o qué considera el algoritmo genético? El algoritmo genético, sí. Lo que les comentaba es el que utiliza más Autodoc. Básicamente se basa en ese principio de hacer varios poses de ligando. En este caso les puse la cantidad, creo que era, no recuerdo. 10 a las 7. 10 a las 7, exacto. Entonces lo que hace es un estima, un promedio de todo ese tipo de conformaciones posibles de ligando, porque recuerden que la proteína está rígida, y al final pues nos da un valor, en este caso que es el
delta G, pues energía libre de Gibbs, de ese promedio. Acaba de entrar una pregunta más de Alejandro Soto. Dice, respecto a la conclusión de tipo de interacción hidrofóbica o PT, son interacciones que se deben a la correlación electrónica. ¿Por qué concluyen así con métodos de física clásica? ¿No es mejor QM? Bueno, a ver, obviamente en este caso los métodos QM sí te podrían dar más detalle específico de este tipo de interacciones, pero recuerden que también el sistema que estamos utilizando es una proteína y es enorme. Hablo de más de 400 residuos. Entonces, a nivel macromolecular sería prácticamente imposible poder usar métodos cuánticos porque la proteína pues es enorme, ¿no? Y en este caso, dependiendo del sistema, tenemos que elegir un método u otro, ¿no? En este caso, si son 400 y pico residuos, pues no sería fiable poder usar este método cuántico, ¿no? Dependiendo del sistema, lo vamos a utilizar o no. Gracias.